Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en este lunes 30 de octubre. Qué gusto que usted nos puede estar acompañando para poder analizar esas temáticas tan importantes que están aconteciendo a nivel nacional. Como ustedes saben, en las últimas semanas nosotros hemos venido analizando y preguntando y cuestionando a las diferentes fórmulas presidenciales. También a los candidatos y candidatas que van por la Asamblea Legislativa, candidatos y candidatas al Parlacen y también a consejos municipales. En esta ocasión no es la excepción. Para ello nosotros queremos saber de estos nuevos candidatos qué es lo que están buscando en una diputación. ¿Hay puntos de mejora? Hay puntos que cambiar, que mejorar, hay puntos que deben evolucionar, puntos que se deben dejar de lado. ¿Cuál es la visión de país que estos candidatos tienen? En este caso, nosotros nos vamos a centrar en una de las diputaciones del Partido Arena por el departamento de San Salvador. Así que en el estudio, para esos análisis, tenemos a nuestra invitada estelar. Estamos hablando de Astrid Ocharvide, candidata a diputada por el departamento de San Salvador. Astrid, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto tenerla aquí con nosotros. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias y muy buenas noches también a todos los televidentes y un saludo especial a todas las personas que me han apoyado y las gracias, por supuesto, al canal por haberme invitado. Qué gusto que usted nos pueda haber aceptado la invitación y es que vamos entrando en materia con ese primer tema. Como ustedes saben, nosotros le preguntamos a nuestros diferentes candidatos cuál ha sido su trayectoria política. ¿Por qué? Porque es necesario saber si en lo que han hecho en su pasado ha sido realmente positivo y en el caso que no tengan un pasado negativo, se puede preguntar, se puede investigar qué los motiva a estar como candidatos y candidatas en este momento tan importante de la historia de la política salvadoreña. Astrid, ¿usted tiene como tal ya trayectoria política en estos últimos años? No en sí una trayectoria política. Fui en una ocasión, quería participar para pelear por un escaño por el departamento, por el PCN, sí, pero renuncié. O sea, renuncié como 3 meses antes de la elección. Así es que cero trayectoria política. Si yo le preguntara entonces, ¿por qué considera que este es el mejor momento para postularse por una candidatura hacia la Asamblea Legislativa? ¿Cuáles serían esas razones? ¿Por qué ahora? Pues yo considero, Fernando, que es el momento porque siento que El Salvador está en un gran peligro. Siento de que ¿Está en un gran peligro? Sí, está en un gran peligro de perder la democracia. Siento de que el país, con todos los problemas que tiene, no avanzamos. O sea, desde que yo estoy pequeña, más o menos existen los mismos problemas en El Salvador y no avanzamos. O sea, yo siento que cuando un presidente nuevo toma un país, tiene que dictar cuál va a ser la ruta que vamos a seguir para poder avanzar como país. Sí, entonces, sí. Él tiene que decir, o su grupo de trabajo tiene que decir a dónde queremos llegar, cuál va a ser el camino que vamos a escoger. Así, por ejemplo, si usted dice que vamos a invertir en el agro, pues invirtamos en el agro. El problema del agro me llama mucho la atención porque El Salvador fue un país cafetalero por muchos años. Y la importancia del café, que para mí es gigantesca, porque representa el 80% de los bosques de El Salvador, que se ha quedado tirada. Esa es una pena, es un dolor que uno lleva en el corazón, porque ve que los bosques están por desaparecer, porque la gente los está talando, porque están haciendo colonias, lo están lotificando, y toda esa gente que trabajaba en el agro está emigrando a los Estados Unidos. Entonces, cuando vienen los estadounidenses a El Salvador y empiezan a tratar de averiguar por qué es que tenemos ese gran número de migración de salvadoreños que se están yendo, pues yo les estoy diciendo, o sea, nosotros éramos un país agrario, nosotros éramos un país que en la época de las cortas de café, no sé si ustedes se recuerdan, que era una época bien bonita, que salía todo el mundo a cortar y que usted llegaba a los pueblos y se miraba el dinamismo económico, se miraban los tractores, los camiones con todos los sacos de café, los cortadores que andaban ahí con su café,
todo eso está desapareciendo. Y entonces, ¿hacia dónde vamos? Y cada vez tenemos más niños en El Salvador. Somos un país altamente poblado y no hay, yo no me he dado cuenta de que existen lineamientos para poder frenar esa demografía del Salvador. Y eso es un problema, porque la mayor parte de recursos del Salvador se deberían dedicar a los niños, porque los niños es el futuro del Salvador. Y nos tendríamos que asegurar de que esos niños van a ser una persona productiva ya en cualquiera de las áreas que decidan que van a competir. Entonces yo considero de que uno tiene que pelear por eso en mi país y lo quiero hacer. A ver, algo que nosotros también hemos notado por parte de algunas personas que han venido aquí a Criterios es que nos han comentado que en algún momento tuvieron la intención de ser candidatos o candidatas, pero que consideraron que este no era el mejor momento porque dice que nosotros tenemos cierto temor, tenemos cierto miedo de que algo nos pueda pasar. ¿A qué quiero ir con esto? Si este es el momento, usted no ha tenido temor de lo que de repente pueda pasar por ahí al ser candidatos de la oposición. Sí, puede ser que exista cierto temor, pero las ganas de querer hacer algo es más grande. O sea, sí existe cierto temor con todo lo que está pasando por lo de la reelección del presidente, que siendo presidente quiere inscribirse. A mí me da risa eso, porque ¿cómo un presidente se va a inscribir como candidato a presidente si es presidente? Pero el hecho de cómo ha ido el gobierno desde que entró consolidando más poder, desde que quitó a los 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al día siguiente quitó al fiscal por unas razones que realmente no eran... O sea, no había razón para quitar a los 5 No había magistrados. validez constitucional, menciona. No había validez constitucional. Bueno, yo quiero aclarar que yo no soy abogado. No le puedo explicar exactamente cómo en términos legales, pero a mi forma de ver la situación, o sea, si usted está diciendo de que los magistrados había que quitarlos porque no dieron un fallo conforme a lo que ellos querían, entonces hay que volárselos. Pero ¿por qué se volaron también a los suplentes? Ahí no había ninguna excusa para tenerlos, para haberlos quitado. Y después venir y quitar al fiscal también, o sea, que usted va viendo de que todos los pasos que se va dando del nuevo gobierno en aquel momento no iban enfilados a una producción nacional, a poder avanzar como país, sino que iban enfilados a un control total. Y entonces cuando usted va viendo de que cómo van agarrándose todo el país y cómo estamos ahorita con ese estado de excepción, que tenemos 0 derechos constitucionales, y van viendo que van atacando de una manera, no le puedo decir brutal, a todos sus contendientes políticos. Entonces usted dice, no es posible que solo vamos a estar ahí poniendo la otra mejilla. Por lo menos va a llegar y va a decir, yo no estoy de acuerdo. ¿Usted considera que en la actualidad hay una vulneración misma a la libertad de expresión o, digamos, a la misma seguridad jurídica? Seguridad jurídica en El Salvador, 0. ¿Y libertad de expresión? Libertad de expresión, puede ser que todavía haya un poco de libertad de expresión, pero eso se va reduciendo, porque hemos visto el control, como le estaba explicando, el control de cómo ha ido el aparato gubernamental reduciendo los derechos de los ciudadanos. Y entonces le han vendido a la gente de que porque tiene una paz aparente, porque este punto no se ha terminado, el punto de la seguridad nacional. Es una paz aparente porque no sabemos qué es lo que va a pasar con toda la gente que está presa. O sea, no nos han dicho si esa gente se va a quedar ahí para siempre, si la van a juzgar, si no la van a juzgar, si la van a juzgar en base a qué la van a juzgar, porque no pueden juzgar a 700 gente de un solo. O sea, en base a qué, dónde queda aquello que dice yo soy inocente hasta que me muestren que soy culpable. Aquí usted es culpable. Si no, miren cómo culpable está. hasta que usted demuestre que es inocente. O sea, al revés, ¿no? Usted es inocente hasta que le demuestren que es claro, culpable. Eso es lo que establece los derechos, ¿no? Sí. Inocente hasta probar lo contrario, pero ahora es al revés. Usted es culpable, hasta que alguien demuestre que es inocente. Así. Y si usted lo puede ver en el ejemplo de los Mason, de los 2 primos Mason. Sí. El primero, no es posible cómo lo hayan tratado, no tiene
¿Cómo puede usted tratar a un preso político de esa forma? Su dignidad humana, ¿dónde queda? Sin saber realmente. Él ha mencionado que en 3 ocasiones lo han intentado matar. Exacto. Ahí dentro. En 3 ocasiones. ¿Y por qué no lo sacan? ¿Por qué no está libre? ¿Cuál es la excusa? Porque lo quieren seguir teniendo preso. ¿Por qué? Quieren eliminar a todos los contendientes políticos, no importa la marca. Y entonces ahorita hay una sola marca que dicen que es el Frente Arena. Y después los otros partidos políticos, cuando les empiecen a hacer cosquillas, entonces va a ser el Frente Arena y algo más. Entonces, usted dice, no es posible que estemos así, tenemos que llegar a poner nosotros que podemos el granito de arena. No es así. O sea, tenemos que pelear por nuestra democracia. Todos los que puedan tienen que pelear por la democracia de El Salvador, porque después nos vamos a estar quejando. Yo no quiero vivir como en Cuba, no quiero vivir como en Venezuela, no quiero hacer cola, estar pidiendo una medicina que no hay, o yo no sé si, bueno, usted está muy joven, pero durante la guerra yo me recuerdo de que hubo en ciertas ocasiones que uno iba a los supermercados y veía las góndolas vacías. Yo no quiero llegar a eso otra vez. O sea, no es posible que nos estén arrebatando a nuestro El Salvador. Eso pienso. Ahora, ya para irnos a nuestra primera pausa comercial, algo que la dejaré con esto en mente, respecto a, ya que nosotros podemos ver la amplitud de su visión, de los objetivos, del análisis que usted hace de la realidad nacional, ¿cuáles son las cualidades o características que pueden hacer a Astrid una candidata excepcional rumbo a la Asamblea Legislativa? Pausa, regresamos con Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y es que seguimos en el análisis de las candidaturas rumbo a la Asamblea Legislativa en este caso. Estamos analizando que Astrid, como candidata a diputada por el departamento de San Salvador, del Partido Arena, está comentando su visión de la realidad, su visión de cómo está viendo la situación política y social que nosotros vivimos aquí en El Salvador. Ya comentaba que no es que ella haya tenido una trayectoria política en el pasado, sino que tiene una visión de que este es el momento idóneo, este es el momento adecuado para entrar en política por las diversas situaciones que ella puede observar en la realidad. Pero si nosotros preguntamos cuáles son sus cualidades o características personales que puedan hacerla una auténtica candidata elegible rumbo a la Asamblea Legislativa 2024, ¿cuáles pueden ser esas cualidades o características? Astrid, por favor. Es una pregunta bien difícil, Fernando, porque usted sabe que es bien difícil verse uno, pues. Sí. O sea, yo le puedo decir todas sus características, pero le voy a decir lo que dice la gente. Adelante, bienvenido. La gente dice que yo soy tenaz, que cuando se me mete un tema en la cabeza no me lo saca nadie y que estoy ahí hasta que lo saco. Quizás esa sea una de mis principales cualidades, que soy tenaz, soy persistente. Le doy hasta que sale. Es decir, no deja un tema a medias, sino que usted lo amplía, lo analiza hasta que este puede llevarse a cabo. ¿Es así como lo está entendiendo? Es bien difícil meterse en un problema, para meterse en un problema tiene que tirarse de clavado en el problema y llegar hasta el fondo del problema y de ahí empezar a subir y ver todo lo que está pasando. Ya una vez usted tiene todas las cosas que están pasando, todos los problemas, empieza a tratar de componerlo. A ver, otro punto que desde la línea de la oposición se ha comentado mucho es la carencia o la deficiencia respecto a la rendición de cuentas. Entonces, la gente podría confiar
en que Astrid Ollarvide puede tener una visión respecto a la importancia de la transparencia o de la rendición de cuentas? Claro que sí, es una cosa que le estaba comentando, que nosotros en El Salvador necesitamos emplear todos los recursos de El Salvador en los problemas que nos están aconteciendo y ver hasta qué rumbo vamos a ir. Entonces, eso es algo que yo siento que no pasa en El Salvador, o sea, nosotros no tenemos rumbo, estamos exactamente donde comenzamos, estamos apagando fuegos, uno aquí, uno allá, pero no caminamos, seguimos con los mismos problemas. Y parte de esos problemas es porque no se visualiza a dónde se va a invertir. Por ejemplo, si yo quiero invertir en una zona libre, bueno, pues entonces hagamos la zona libre, vemos cómo lo vamos a promocionar en el exterior, invertimos en infraestructura, en carreteras, en lo que sea, en electricidad, porque vamos a necesitar la electricidad para el desarrollo industrial. Pero usted lo encamina, usted ve para dónde va. Pero lo que pasa es que aquí, bueno, tuvimos lo del COVID, entonces lo del COVID se me sacaron un montón de recursos para el COVID, pero también, o sea, perdimos un montón de dinero ahí, salimos del COVID y no nos enfocamos en todos los problemas que habían tenido las empresas. Muchas de las empresas quebraron, no hubo una tabla de salvavidas para todas esas empresas y nosotros tenemos que cuidar nuestras empresas porque, como le decía al principio, la tasa demográfica es altísima y tenemos que ver a dónde vamos a emplear a todos esos jóvenes, a todos esos niños, porque si no hay dónde trabajar, todos esos niños van rumbo a los Estados Unidos. Entonces ahí tiene usted que el pasaje hoy a Estados Unidos cuesta $7,000, $8,000, los pasan por vía VIP por México, le dan un tour del Distrito Federal y de ahí los meten por la frontera. Entonces es un problema para los norteamericanos, pero también también para nosotros es un problema que no podemos retener nuestra mano de obra calificada. Si usted ve, cada día hay menos zapateros, hay menos albañiles, hay menos carpinteros, todo se va. Y entonces, ¿con qué nos estamos quedando? Es un país consumista nada más. ¿Y quién después va a poder mantener El Salvador? Porque a ese rumbo vamos. O sea, si El Salvador gana en un año como $4,000 millones, que se supone que lo que podemos invertir, porque no deberíamos de invertir más de lo que ganamos, pero tenemos un presupuesto de la nación que anda por los $9,000 millones, tenemos un déficit de $5,000 millones y estamos invirtiendo nosotros en algo que nos devuelva esos $5,000 millones. No, eso no es inversión, es puros gastos. Y le puedo enumerar unos 4 ejemplos así a ojo de buen cubero, que dice en un SASA no fueron $1,000 millones que no vamos a recobrar. Usted me está comentando que por estas razones hay una deficiencia en la balanza comercial. Hablando de balanza comercial, desde luego la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Es decir, importamos más de lo que nosotros podemos exportar. No en las importaciones. Yo le estoy diciendo que todo lo que recogen impuestos, que es lo que tiene un gobierno para gastar. Entonces, por eso, estamos gastando más de lo que está estamos entrando. gastando más de lo que nosotros... de lo que recogemos, de lo que tenemos. Estamos gastando más de lo que recogemos, ese es un problema. Aparte de que ahí viene una gran cola, una línea ahí de las AFP, del dinero que se sacó de las AFP, del dinero que se ha gastado en gastos extras que no habíamos contemplado que se han tenido que hacer para pagar deudas que venían de atrás. Entonces a mí me decían, bueno, pero ¿y qué hizo los gobiernos de Arena? ¿Cómo es que están hablando ustedes de eso si ustedes se robaron? Porque mucha gente me lo ha dicho. Ustedes se robaron los $10 millones de Francisco Flores. Yo primero no creo que él se los haya robado, porque no creo yo de que el gobierno de Taiwán le extienda a nombre de una persona un cheque de $10 millones. ¿Por qué le voy a hacer yo a usted, Fernando, un cheque de $10 millones? O sea, si se lo estoy haciendo a usted, porque usted lo va a cambiar. No hay otra forma de cambiar ese cheque. Sí. Entonces, si usted lo cambia, ¿dónde está el robo? Primero, tampoco oímos cuál era la versión oficial del gobierno de Taiwán, pero dejémoslo así. O sea, independientemente de esos $10 millones, yo creo que estamos viendo la viga y no estamos viendo el bosque. Porque esos son $10 millones, pero tenemos un excedente de $5,000 millones de gastos, que ahí es donde nosotros nos deberíamos de enfocar.
Si nosotros nos están diciendo que la Asamblea Legislativa gasta mucho dinero en todos los diputados, que usted se recuerda que les habían puesto los dipurratas porque ahí se perdían los maletines negros, porque no sé qué y no sé cuánto. Pero los diputados de ahora también no se han quedado atrás, o sea, se han averiguado de gente, de mareros que han estado contratados por la Asamblea Legislativa, y hemos tenido el escándalo también de Alejandro Mason, que eso quedó en el aire, y Alejandro está con un derrame cerebral, no puede hablar. Entonces, esos detalles de la Asamblea como que los van tapando y van quedando solamente los que esos ya... Yo me recuerdo que a Norman Quijano le hicieron un gran escándalo por una grabación que ni se entendía. Y entonces dijeron que se había aliado con las maras y no sé qué. Aquí la revista Factum ha hecho una investigación exhaustiva de todo lo que son las relaciones que tenía el gobierno con las maras, y eso lo dejaron ahí calladito, le echaron tierra. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que ir viendo por qué nosotros nos estamos quedando atrás. Nos estamos quedando con problemas que eran pequeños, que en su momento no se les atendió y ahora son monstruos. El problema de la delincuencia. Sí, es cierto, no se atendió en su momento. Yo me recuerdo que yo trabajaba con transportes en los últimos 15 años y nosotros íbamos viendo cómo iba subiendo la delincuencia, porque iban matando a los choferes de los buses, y iban matando a los cobradores. Entonces, en la época de Saca, que ya nosotros contábamos con 60, 80, llegamos hasta 150 motoristas muertos, asesinados. Y entonces insistimos yo como empresa privada, en la seguridad del transporte, y nadie lo oyó, no se oyó. Existían los mecanismos para poderlos parar y nadie movió un dedo. ¿Es cierto? Entonces lo que dicen. Entonces, bueno, pero este gobierno, él ha parado a los delincuentes, los ha metido, ha agarrado a todos los mareros, si no a todos, a muchos, y el ambiente que se siente es diferente, es cierto. Pero esta historia no ha acabado ahí, Fernando. Ese es el punto. No sabemos ese monstruo hasta dónde está creciendo, porque las cárceles es una bomba. No sabemos dónde va a explotar. ¿Por qué es una bomba? Porque usted no sabe cómo va a ser no puede tener ahí a esa gente para la eterna eternidad por secum la seculorum. O sea, tiene que haber un momento que le diga, bueno, van a ser 5 años, 10 años, 15 años, o va a seguir metiéndole a esa cárcel hasta que explote, ¿no? ¿Verdad? Tiene que haber un juzgamiento. Y si hay un juzgamiento, entonces tiene que decir en base a qué tiene usted metido a esa gente ahí. Y usted, bueno, lo metí ahí porque asociaciones ilícitas, pero asociaciones ilícitas tiene 4 o 5 años. Y si tiene buena conducta lo sacan antes. Entonces estamos hablando que ese problema no se ha terminado. Ese problema está aún someramente, lo han tratado. Someramente tenemos una paz disfrazada. Eso no va a quedar ahí. Es decir, no se trata meramente de una situación represiva, porque no se está tocando el tema de la prevención y no se está tocando el tema de qué es lo que va a suceder posteriormente. Es decir, o como muchos dicen, en qué va a mutar el problema de la seguridad. Pausa comercial. Regresamos con Criterios. Gracias por continuar con nosotros aquí en Criterios. Y es que el tema de la seguridad no se puede dejar de lado. ¿Por qué? Porque en el aspecto político, en el aspecto electoral, del marketing como tal, mucho se ha hablado de que si una de las fórmulas de la oposición gana y si tienen también una proporcionalidad de diputados, entonces dicen, bueno, ellos van a sacar a los pandilleros, van a sacar a los criminales. Muchísimo se habla de eso, a pesar que algunos han comentado de que dicen, no, nosotros no vamos a sacar a ningún pandillero. Si incluso algunos de nosotros nos sentimos tranquilos, ¿por qué los vamos a sacar? ¿Cuál es su perspectiva así con respecto a la seguridad y a la posibilidad o no de si los pandilleros salen o no?
Es que como yo le decía a Fernando, esta es una historia que no se ha acabado de contar, Sí. porque los pandilleros, si el gobierno dice que los vamos a dejar presos, entonces, ¿por qué sacó al Croc, por ejemplo? El Croc, que era alguien, una figura tan importante dentro de las estructuras de las maras, y por qué lo sacan de una cárcel y lo llevan custodiado hasta la frontera de Guatemala y lo sueltan. Entonces, cuando usted ve eso y cuando usted ve que ahorita en estos momentos, también hace poco salió una noticia en los periódicos que estaban liberando gente y dentro de la gente que estaban liberando también iban mareros. Entonces, es una historia que no se ha acabado de contar. ¿Y cómo están las leyes? Imagínense usted cómo van a estar las leyes si primero quitaron el 60% de los jueces que estaban arriba de los 60 años y entonces todo ese trabajo que tenían en los juzgados, porque los juzgados están topados. ¿Quién lo iba a hacer? O sea, ¿dónde está la sustitución de todos esos jueces que se quedaron, que ¿cómo se dice? Cuando usted termina un periodo, cuando está trabajando, los indemnizaron. Sí. Los indemnizaron y los sacaron de ahí. Y entonces, ¿a dónde quedó el repuesto? El repuesto que iba a haber todos esos casos. Y eran casos que yo he visto casos que son pues, unas rimeras de este tamaño. O sea, ¿cómo va a llegar uno nuevo a venir a dar una sentencia de un caso así? Imagínese si tiene 50, imagínese si tiene 100. Y ahora, si ya no está el individuo ahí, ¿cómo lo va a hacer? Entonces, regresemos a la cárcel. Usted está dándole una extra carga al sistema judicial que yo no sé cómo la van a manejar. Pero ese no es un problema de nosotros que estamos peleando eso y que vamos a entrar en ese problema. Ese es un problema que ha hecho ahorita el gobierno de turno. Ellos son los que deberían de decidir o deberían de ser cuando vinieron y decidieron hacer todo lo que están haciendo, cómo lo van a terminar. Pero decían, bueno, era una emergencia. Nosotros teníamos que empezar por la emergencia que estaba matando a mucha gente, teníamos que empezar a meter a los mareros a la cárcel. Entonces yo les hago la misma pregunta. Yo no sé si usted, usted tal vez no se recuerda, pero hubo una vez en una entrevista que le hicieron a la señora Beatrice Carrillo, con Mauricio Funes, por cierto, le estaba haciendo esa entrevista, y que ella decía de que estaban en una reunión con los de la policía y que la policía tenían un su mapita bien bonito. Sí. Y estaban ahí donde estaban todas las cabecillas de todas las maras y estaban todos De repente los lo publicaron y después rápidamente lo quitaron. Exacto. Y entonces decía, bueno, pero si ustedes saben a dónde están los mareros, ¿por qué no los van a traer? ¿Por qué no los apresan? Porque si saben todos los delitos no vienen y no los meten de un solo presos. Pero no, así pasó, así quedó. La delincuencia empezó a subir, donde creo yo que más subió fue en el gobierno del profesor Sánchez Serén. Yo se lo digo porque yo estaba metida en las estadísticas, estábamos viendo lo que estaba pasando en el transporte. Entonces, si eso es así, ¿por qué empezaron a meter a justos y pecadores a la cárcel? Porque hay un montón de gente que han metido a las cárceles que no son pandilleros, que no tienen tatuajes, que no tienen historial. ¿Y por qué lo han hecho? Entonces, eso engruesa las cárceles. Y hay otro problema en las cárceles, la comida. Entonces, empiezan a cobrar la comida. Empiezan las mamás de aquellos muchachos a llevarles comida que no saben si se la dan, no saben si se las dieron, no tienen medicina, no dejan entrar a los de medicina legal adentro de las cárceles. Y los niños que están ahí, que nacen adentro de las cárceles, no tienen tampoco condiciones para estar ahí. No hay guarderías, no tienen comida, tienen enfermedades en la piel. Eso es realmente, yo considero que eso es pecado. O sea, si usted sabe que hay un niño no tiene la culpa de absolutamente nada. O sea, si tuvo la mala suerte de haber nacido en una cárcel, nosotros deberíamos tener por lo menos como cristianos la decencia de poderle brindar, aunque sea un bienestar de medicina, bienestar de salud, que esté bien, pero no. Entonces, ese es mi punto. Esta historia no se ha cerrado y no nos han dicho realmente todo lo que va a pasar y nos están echando a nosotros la culpa de que si nosotros llegamos vamos a soltar o sea, nos están dando un panal lleno de avispas. Eso es lo que está pasando. Entonces le están dando a usted el panal de avispas y ahí ve qué haces. Han fabricado una bomba molotov que no sabemos cómo va a terminar eso y cuándo va a explotar. A ver, usted menciona la parte de los niños que nacen en los centros penales. ¿Qué comentario o qué criterio debería aplicarse a las personas que dicen, vaya, pero es que
si nació en la cárcel, hay que preguntar, o que se aguante, dice, o sea, que se aguante la madre, porque ¿quién mandó a la madre a cometer tal delito? ¿Quién mandó al padre a cometer tal delito? Hoy que se aguante y que el niño crezca en los centros penales. ¿Qué criterio, qué comentario merecen este tipo de opiniones? Ese es un comentario arcaico completamente, porque un niño no tiene la culpa de nada. Entonces yo como Estado, en ese momento usted traslada al Estado como que es la madre. Entonces yo como Estado tendría que tener la obligación de poder cuidar a ese bebé, que es un bebé, Sí. porque es un bebé salvadoreño. Y es un bebé que tiene los mismos derechos que cualquier salvadoreño y que no tiene la culpa de haber nacido ahí. Entonces, ¿cómo lo va usted a condenar al bebé a que no tenga, por ejemplo, las cárceles son sucias y a los bebés un bebé, imagínese un bebé, pues tiene toda su piel tiernita, Bastante frágil. llena de hongos, llena de ácaros, no tienen comida, no tienen un lugar bonito donde estar, no tienen una guardería. Entonces, yo como Estado mi obligación primordial debería de ser de cuidar a los niños de este país, a todos los niños, no solo los niños que están en las cárceles, a los niños que han dejado, supóngase que yo soy la policía, y entonces vengo y me encuentro con dos mareros y me los voy a llevar presos, me llevo al papá, la mamá debe de ser marera también porque está con ese papá, entonces están en lo mismo, y entonces los llevo presos y dejo a los niños ahí. Y entonces, ¿qué estoy haciendo yo como Estado? ¿Cómo es que estoy dejando a los dos niños ahí? Y esos niños, ¿cuál es el fin de esos niños? Bueno, si bien les va, van a agarrar a un tío o a una abuela que no está en condiciones para poder criar a esos niños. Entonces, por eso le digo, aquí estamos fabricando una bomba, porque esa es la misma historia que pasó con todos los mareros que hoy están en las cárceles, que fueron jóvenes que crecieron sin sus padres, sin estar, sin tener una educación, sin tener un recurso de absolutamente nada, robando o lo que sea, y hoy tenemos ese problema social. Estamos haciendo exactamente lo mismo con esos niños. Algo que me llama la atención, usted dice esto puede ser una bomba de tiempo. Me llama la atención lo que ha sucedido con las instituciones de seguridad, con el caso, por ejemplo, de algunos elementos que andaban amenazando con aplicar el régimen de excepción a quienes no cumplieran con sus peticiones. Eso para usted es otra situación que ha derivado de este régimen, el hecho de amenazar a personas que no tienen nada que ver. No se puede controlar a la policía porque se le ha dado cartas abiertas a la policía. Claro, hay muy buenos policías, pero también dentro de la policía usted ha visto que hay suicidios. Sí. Y esos suicidios, eso indica que algo está pasando dentro de la policía. La salud mental está muy deteriorada. Y la moral está bien baja. Entonces no tenemos mecanismos para poder controlar a la policía, porque todo, si lo pusiéramos en una balanza, ¿verdad? Los pesos y los contrapesos, todos los pesos están de un lado. No tenemos contrapesos en este gobierno, no tenemos democracia en este gobierno. Eso es lo que está pasando. ¿Cree que esto puede detonar? Bueno, usted más o menos me ha comentado de que existe la posibilidad de que esto detone más adelante en algo mayor. Por ejemplo, nosotros en los últimos meses o algunas personas pudieron observar que los asaltos en los buses aumentaron. Muchos dicen que es producto de los pandilleros que quedaron rezagados, que se lograron esconder, pero que de igual manera siguen delinquiendo, pero de otra manera. Absolutamente seguro que esto va a explotar por algún lado. O sea, no hay forma de que usted detenga eso. Eso es como una vejiga de agua que la está llenando y llega un momento que explota. Pero usted también como candidato, digamos, en el efecto de que usted llegue a diputada de la Asamblea Legislativa, usted también puede garantizarle a la gente que los pandilleros, aquellos que han sido criminales, tal cual, comprobados, ellos van a seguir en prisión, pero también aquellas familias que han tenido un familiar, un pariente que no tiene nada que ver con las pandillas, se le va a garantizar su derecho a la libertad. Es que acuérdense que nosotros estamos peleando por un escaño en la Asamblea Legislativa, pero el que lleva el manejo, el control del país es el presidente. Sí. Él es el que dice cómo va a manejar eso. Nosotros podemos meter leyes, hacer leyes, podemos protestar, pero el que lleva el manejo y el control del país
es el presidente de la República. No le puede decir usted a un diputado, usted va a asegurar, y yo como si eso todo va a votación. Lo que sí le puedo asegurar es que es un voto pensado, que no es simplemente llegar a apretar el botón, que no es simplemente venir y decir sí, sino que tiene que razonar el voto. Ya como último, ya para irnos a la pausa comercial, ¿usted no considera pertinente de que todo se pase con dispensa de trámite, como se menciona ahora, sino que debe llevar un debido proceso de análisis, de debate, de cuestionamiento, para que algo sea aprobado y no solo por dispensa de trámite? Claro, era uno de los puntos que yo le mencionaba al principio, que no es posible que en un país, o sea, usted ponga todos los poderes de un lado, Sí. y la Asamblea Legislativa es uno de esos poderes, o sea, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia y el Poder Ejecutivo. Pero si usted tiene el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pues prácticamente no tiene margen de maniobra ahí. O sea, ahí lo que dice el presidente se hace. Sí. Y no hay cómo moverse de ahí. Entonces, eso es lo que ha originado todos esos problemas, eso es lo que tenemos la falla de que estamos gastando demasiado y no sabemos en qué, eso es lo que tenemos que no tener, ese es el problema, que no tenemos dirección en el país, no tenemos rumbo. O sea, las mismas empresas que estaban hace 10 años, 15 años son las mismas empresas que están ahora, y cómo vamos a hacer nosotros para darles trabajo a todos los adolescentes que están saliendo de los colegios o de las universidades. No podemos, porque en lugar de haber creado una alianza saludable con la empresa privada, ha sido un discurso confrontativo. O sea, aquí los empresarios tienen miedo de decir cualquier cosa, porque aquí te decís, te salís del reglón, te salís de la línea y te mandan a todo el Ministerio de Hacienda, o te dicen que estás lavando dinero y te meten preso. ¿Y cómo se defiende? Una vez usted lo mete en preso, ¿cómo se defiende? Ahí no hay abogado, ahí no hay juez, aunque el juez viene y le dictamine que usted está en libertad, no lo sacan, ahí lo dejan, como el caso de Mason. Y entonces, ¿qué tipo de país estamos viviendo? ¿Cómo va a venir la gente a decir voy a meter $100 millones? O tal vez no hay que ser tan optimista, $5 millones. No lo hacen. Es como que retrocedimos, como que llegamos a la edad de la piedra y es la ley del garrote. Así estamos aquí. Eso con el aspecto de seguridad, pero ¿y en el aspecto económico se puede hacer algo al respecto? Eso, es la pausa comercial. Gracias por continuar con nosotros y seguimos en el análisis de las diferentes temáticas que se pueden tocar desde la Asamblea Legislativa. Por un lado, ya se tocó el tema de la seguridad y, como muchos han comentado, es uno de los bastiones más fuertes, uno de los emblemas de la actual administración. Pero también se menciona que uno de los talones de Aquiles es la parte económica y específicamente la que va ligada hacia la agricultura. Entonces algunos se preguntan, ¿se puede hacer algo desde la Asamblea Legislativa para cambiar el entorno económico y específicamente desde la parte de la agricultura? Por favor, Astrid. Pues Fernando, yo creo que una de las cosas que hay que hacer es frenar tanto préstamo. Y préstamo, y préstamo, y préstamo. Eso no puede seguir así. O sea, no ganamos tanto dinero. Ya nuestra deuda externa está altísima. Yo creo que ya estamos en el 100 sobre 100, pero hay gente que dice que es el 85% lo que tenemos del PIB. Yo creo que es arriba del 85%, pero no podemos seguir así. Vamos al abismo total. Hay que ver alguna forma de parar esto. No podemos seguir así. Ok, entonces sí se puede hacer algo. O sea, ese es uno de los primeros puntos que usted se compromete, el hecho de tratar de frenar la deuda que nosotros tenemos, ¿no? Y otra cosa, un punto bien importante es el porcentaje que tienen las alcaldías, el FODES. El FODES tiene que regresar a las alcaldías. O sea, las alcaldías grandes no tienen ningún problema. Ellos les dé el FODES, no le dé el FODES, ellos salen. De los propios impuestos igual pueden sobrevivir. Igual, pero las alcaldías pequeñas, es lo que usted está viendo de que una alcaldía no le puede pagar la luz
o no le puede pagar a sus empleados, o sea, eso algo le dice, no están funcionando, y entonces, ¿por qué las quiere ahogar? Si usted como gobierno, usted sabe de que no pueden pagar, ¿por qué las quiere ahogar? Esa es la pregunta. Entonces, no funciona, porque ¿quién va a hacer las calles? ¿Quién va a ayudar a la gente? Usted sabe que en las alcaldías llega la gente a ver si le ayuda para comprar un ataúd, o que si les ayuda porque hay una inundación, ahorita que están las lluvias, o diferentes actividades. La alcaldía cero, no puede hacer nada. ¿Qué es lo que puede pasar próximamente? Digamos que de alguna manera regrese el FODES, ya que ahora van a haber menos alcaldía, aunque el territorio igual sigue siendo igual de grande. Pero podría funcionar ahora que van a haber menos municipios, o van a haber más distritos olvidados. Es que yo recuerdo que el argumento del presidente para haber quitado los fondos FODES es que dijo de que las alcaldías eran una corrupción espantosa. Y entonces, para que no haya corrupción, entonces quitémosle el dinero, que brillante solución. Porque corrupción hay en todos lados, no solo en las alcaldías, también hay corrupción en el gobierno actual. Pero entonces, si usted le da el dinero al FODES y quiere estar más cerca de que no exista esa corrupción, bueno, hay mecanismos para auditar a las alcaldías, para que no exista esa corrupción, pero no los puede dejar en el limbo, no los puede dejar a cero. Sí. Entonces, por tanto, considera que, digamos, la situación no va a mejorar hacia futuro con el hecho de la reducción de las alcaldías. Perdón, Con el hecho de la reducción de las alcaldías, de los municipios, ¿considera que no va a mejorar? No, la reducción de las alcaldías ha sido un completo error. Yo no sé quién aconsejó. ¿Puede pasar algo de factura en las elecciones? Claro que sí, o sea, nunca se sabe cómo van a salir esos tiros. O sea, alguien vino, dio la idea, sonó que estaba bien, cómo lo iban a hacer, hagámoslo, pero nunca sabe cómo le va a salir el tiro. Si la idea era de que la gente votara más por las alcaldías fuertes porque habían tenido un desgaste terrible con las alcaldías que no habían hecho nada y son de nuevas ideas, y la gente en los pueblos no quieren a las nuevas ideas porque no han hecho nada las alcaldías, porque no tenían el FODES, si esa era la idea, no se sabe cómo le va a salir. Entonces quitemos la alcaldía, quitar esa alcaldía, eliminarla y ahora que forme parte de la otra alcaldía. Pero esa gente siempre va a votar. Entonces no se sabe cómo le va, cómo la factura que usted tiene que pagar por haber hecho ese movimiento, no sabe cómo le va a salir, definitivamente. ¿Usted se considera entonces que esto obedece más que decir a la reorganización territorial para mejorar la efectividad del Estado sobre la aplicación de cada uno de los municipios, obedece más a una situación de centralización del poder? Sí, puede ser una centralización del poder, pero más que todo yo siento que es por las elecciones, es por la cantidad de adeptos que han perdido, por la falta de trabajo de las alcaldías, que es evidente. Considera, digamos, podría haber un problema mayor de corrupción, según lo que yo le puedo captar, y que usted menciona, reducir las alcaldías, reducir los municipios, no soluciona directamente los problemas que han ocurrido históricamente. Bueno, vámonos a la última pausa comercial y regresamos con Criterios. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y es que, a fin de cuentas, para los próximos meses, ¿cuál es el trabajo que se viene para la candidata respecto a, bueno, hay trabajo territorial que hacer, hay algo, digamos, sumamente fuerte que se venga en los próximos meses previos a las elecciones, dado que en los próximos meses la situación electoral seguirá calentando más y más? Por favor, Astrid. Fernando, hay un montón de trabajo que hacer, especialmente ahora que el presidente decidió inscribirse, aunque sea ilegal, como candidato a presidente. Yo creo de que nosotros como representantes de los partidos políticos, como futura diputada de la Asamblea Legislativa, que sabemos que está en contra de la Constitución, nosotros llevamos, perdón, Sí.
llevamos defendiendo la Constitución. Nosotros creemos en la democracia, nosotros creemos en los signos patrios, nosotros creemos en El Salvador y vamos a defender con todo lo que podamos la Constitución del Salvador. Okay. Astrid Oyarbide, ha sido un verdadero placer haberla tenido acá con nosotros, pero se nos ha terminado el tiempo. Y como siempre, no nos vamos sin antes agradecerle por haber traído sus criterios en torno a su candidatura, a sus características, a su trayectoria, a las razones que la hacen ser una candidata fuerte rumbo al 2024 y a la situación de la realidad nacional. Bueno, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos los televidentes por habernos puesto atención, al canal por haberme invitado. Y yo espero dentro de muy poco tiempo estar en la Asamblea Legislativa con ustedes peleando por El Salvador. Gracias. Bueno, nosotros también le seguiremos el paso y le seguiremos en su trayectoria. Esperamos tenerla acá próximamente. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse, feliz noche y ante estas lluvias, cuídese mucho. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.